Bueno, entonces vamos en el día de hoy a estudiar la palabra, ¿sí? Y quiero que vayamos al libro de Colosenses. Esta enseñanza va a estar muy, ¿cómo les diría yo? O sea, mucha palabra, o sea, y yo creo que algo lo que el Señor me ponía es me recordaba una vez que pusieron una reflexión en el chat y la reflexión era que esta pareja estaba en un restaurante y pidieron jugo de naranja y le dijeron que no había jugo de naranja, pero resulta que el restaurante estaba alrededor de un cultivo de árboles de naranja y ellos decían, pero ¿cómo no va a haber jugo de naranja? Y era que no tenían la máquina para poder extraer el jugo, ¿sí? Y a mí eso, o sea, como que el Señor me lo recordaba con esto y me decía, enséñales a sacar el jugo de mi palabra, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos y estamos, gracias a Dios, en un país en donde todavía la Biblia es accesible, pero nosotros no aprendemos y no sabemos cómo sacar la enseñanza, cómo ponerla en práctica, cómo estudiarla, ¿sí? Cómo interpretarla. Y definitivamente el único que tiene autoridad y tiene todo el derecho para interpretar la palabra de Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces necesitamos aprender de Él para poder entender lo que la palabra dice y entender qué significa cada cosa. Yo le decía, Señor, yo quiero saber qué significa cada versículo, o sea, la salvación realmente. Uno no, todavía tiene mucho limitado, ¿sí? Para poder entender todo lo que sucedió, por ejemplo, en esa cruz, ¿sí? Y solamente es la revelación del Padre lo que hace. Entonces, oremos para que eso suceda y siempre que nos acerquemos a la palabra, recordemos, tenemos el privilegio de que el autor puede estar al lado nuestro, si usted quiere que él esté allí. Entonces, Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por la Biblia, gracias, Señor, por las escrituras. Padre, hoy te pedimos, Señor, que por favor tú prepares nuestro corazón. Hoy aquí lo abrimos, hoy te firmamos, Señor, como ese consentimiento. Cuando uno va a entrar a una sala de cirugía, Señor, te lo firmamos a ti para que tú hagas conforme a esa palabra, que es ese bisturí precioso en tus manos, para que haga la transformación, la cirugía, la intervención que nuestra mente, nuestro corazón necesitan para que nosotros podamos ser hallados como esa novia sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, Señor, para cuando tú regreses, que esta palabra nos hermosee, Señor, la vida, que la podamos poner en práctica, Dios, que podamos entender el significado por cual tú la escribiste, Dios, para esta fecha, hoy, Señor, aquí en noviembre del 2024, Dios, y que podamos salir de aquí entendiendo que somos parte de tu cuerpo, parte de tu familia, que hacemos parte, Señor, de esa novia por la cual tú regresas y nuestra vida sea cambiada para que seamos más conforme a tu corazón, a tus propósitos, más semejantes a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, esta palabra, como les digo, está en Colosenses 3 y la intención era que pudiéramos estudiar más profundamente del versículo 9 al 14. Yo por eso lo dejé así. Sin embargo, es necesario que hagamos como una introducción, y va a ser una introducción que seguramente va a ser de todo el tiempo de la prédica, y nos va a tocar dejar ese versículo para profundizar en la parte 2.0. Em, pero vamos a coger todo el capítulo, ¿sí? Entonces, como estamos aprendiendo a sacarle el jugo a la palabra, una de las cosas que es importante es que nosotros podamos leer todo el contexto en el que fue escrito
ese versículo y por eso vamos a coger todo el capítulo. ¿Listo? Y yo le he titulado a esta prédica El guardarropa del cielo. ¿Sí? Yo no sé si usted sabe, pero cuando ya uno empieza a estudiar acerca de las vestiduras, sí que el Señor nos da, hay muchas referencias en la palabra. Entonces, así como usted tiene un closet en su habitación, seguramente, o bueno, donde usted tiene su ropa, y usted todos los días, no sé si les pasa, pero a mí me pasa, y me paro y yo digo, bueno, ¿qué me voy a poner? ¿Sí? ¿Qué me voy a poner hoy? Y es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Asimismo, el Señor nos ha dado unas vestiduras, ¿sí? Y nos dice, vístanse de, ¿sí? Y usted tiene que tomar la decisión si se lo pone o no. ¿M? Entonces, por eso, digamos, vamos a hablar de el guardarropa del cielo. ¿Usted sabe cuáles son las pintas que tiene usted allí metidas para poder empezar a combinar y hacer y a vestirse apropiadamente para cada situación? ¿M? Entonces, vamos a leer, por favor, todo el capítulo 3 de Colosenses y les voy a hacer aquí una aclaración. La idea es que nosotros podamos tener aquí en pantalla la versión Reina Valera. Em, yo creo que es muy importante que uno siempre tenga una versión de base, una versión ancla, una que uno sabe que es una buena traducción y una buena versión, eh, lo más sanita posible. Y las otras que vamos a ir leyendo y que les voy a ir dando en el día de hoy son como auxiliares, ¿sí? Son como un lenguaje que simplemente nos puede abrir el panorama un poco o profundizar un poco más en el significado. Pero por eso siempre va a estar acá esa versión. Y la versión de las que les voy a estar leyendo es una versión que se llama The Message, que es en inglés y se traduce el mensaje. O sea, solamente está en inglés y yo la he traducido además al español. Entonces, incluso en esa traducción he tenido que tratar de coger lo más menos literal posible para que nos podamos entender. Entonces, por eso es que yo quiero que siempre mantengamos la versión acá y usted la pueda estar referenciando. ¿Listo? Entonces, si me lees, por favor, todo el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3, desde el capítulo primero, versículo primero. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que también asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Listo. Muchas gracias. Entonces, no sé si usted haya podido como ver un poco el panorama en qué, dentro de qué ambiente se nos está hablando de vístanse y qué cosas, o sea, porque hay un orden allí. ¿Qué cosas tienen que suceder antes para que nosotros podamos vestirnos de eso? ¿Sí? Para que usted pueda ser una mujer que es sujeta a su marido, para que usted pueda ser una madre que no exaspera a sus hijos o un padre que no exaspera. ¿Qué pasa antes? ¿Qué hay arriba? ¿Sí? Entonces vamos a ir al versículo 1 y dice en esta versión de la siguiente manera. Así que si te tomas en serio lo de vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa como tal, ¿sí? Si te tomas en serio lo de vivir una vida de resurrección, es decir, que puede que yo no me la tome en serio. ¿M? Y yo puedo estar viniendo y puedo tener un lenguaje cristiano y puedo tener la Biblia en mi mesa de noche y haberme bautizado como todos en el grupo, en fin, y no tomármela en serio. ¿M? Entonces, revisemos esa parte. Dice, actúa como tal. ¿Qué es actuar como tal? O sea, como que yo tengo una vida de resurrección. Persigue las cosas que Cristo preside, ¿sí? Preside es estar al frente, estar de pie al frente, ¿sí? Es el que lidera. Entonces, cuando yo digo que tengo una vida de resurrección, es decir, que yo no me he identificado solo con la muerte de Cristo, sino con su resurrección, ¿sí? Yo no sirvo a un Dios muerto, yo estoy sirviendo a un Dios que vive. ¿Sí? Entonces, como él vivió y las cosas que él hizo, incluso después de resucitar, son las cosas que yo debo tener al frente mío, ¿sí? Entonces, si yo voy a
actuar, yo tengo que pensar, Jesús haría esto. ¿Sí? Él está aprobando, Él es el que me está liderando. O sea, cuando yo estoy tomando una decisión en mi trabajo, la forma en cómo me visto, la forma en cómo me dirijo a otras personas, cómo me relaciono con el sexo opuesto, etcétera, 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 yo digo, esto es una de las huellas que yo he encontrado delante del camino que el Señor me ha dejado y que yo estoy pisando o yo estoy haciendo mi propio camino. ¿Sí? Luego dice, no vayas, dice acá, no vayas arrastrando los pies con los ojos en el suelo, absorto en las cosas que tienes delante. ¿Sí? O sea, que usted necesita tener un panorama despejado para poder estar viendo a quién adelante, a Jesús. Si usted está así caminando, arrastrando los pies y como dice acá, absorto, ¿sí? En lo que está viendo. ¿Saben qué quiere decir absorto? Entonces, este es otro de los tips que es necesario que nosotros aprendamos para poder sacarle el jugo a la palabra. Las palabras que usted no entiende muy bien o que usted dice, yo me imagino, o yo las saco por contexto, esto debe ser esto y esto, yo necesito irlas a buscar y hoy en día le digo, mire, usted tiene cantidad de herramientas en Internet, diccionarios bíblicos. Entonces, la palabra absorto dice, es alguien que está conectado sin prestar atención a nada más. O sea, usted puede estar aquí sentado y estar absorto en otra cosa que no es la palabra y estar prestando atención a eso y estar concentrado en eso, pero no poner atención a la palabra. Concentrado en algo sin prestar atención a nada más. ¿Mm? Hay algo que está en mi vida funcionando de esa manera, de que yo me levanto y solo pienso en eso. Yo voy caminando y solo estoy pensando en eso. Y yo voy, estoy en la cocina y solo pienso en eso. ¿Sí? Y voy manejando y solo pienso en eso. Pero si eso no es el Señor, su dirección, su buen consejo, el versículo que usted está tratando de aprenderse, estar hablando con el Señor y diciéndole, Padre, tengo este problema, necesito tu ayuda. O usted está pensando, ¿cómo lo voy a resolver? O sea, no puede prestarle atención a la voz del Espíritu Santo. Yo estoy aquí lidiando a ver cómo es que yo voy a resolver el asunto, ¿sí? Lo que me preocupa. Absorto viene de la palabra absortus, que significa absorbere, que viene del latín absorbere, que significa hacer desaparecer por ingestión, absorber o tragar. Entonces, ¿qué es lo que con qué nos estamos indigestando nosotros en la vida, en el día a día? ¿Sí? O usted está comiendo eh, frecuentemente la palabra de Dios, ¿sí? O se está digestando con otros pensamientos. ¿Mm? Entonces, sigamos. Luego dice, mira hacia arriba y estate atento a lo que sucede alrededor de Cristo. ¿Alrededor de quién? Alrededor de Cristo. No dice, mira hacia arriba y estate atento a lo que sucede alrededor tuyo, ¿sí? Que normalmente eso es lo que uno hace. Yo necesito saber en esta situación en la que yo estoy, en esa cotidianidad de mi día, en esa persona que yo voy a atender, en esa cita que yo voy a tener, ¿qué es lo que está sucediendo espiritualmente? Porque hay una realidad espiritual, como se las hablábamos el jueves en el virtual, ¿se acuerdan? De cuando Eliseo le pide a Dios que abra los ojos de su siervo y él pueda ver a todo el otro ejército que está con ellos. Hay siempre una dimensión espiritual que está sucediendo paralelamente a la vida terrenal que nosotros tenemos. Entonces yo necesito estar pendiente de qué está sucediendo alrededor de Cristo en relación a todo lo que yo estoy haciendo. Eh,
cuando yo pensaba en eso, cuando dice mira hacia arriba, hay dos cosas que quiero como aclarar aquí, ¿sí? No quiere decir que usted va caminando así, porque si no también va a caer en cualquier otro hueco, ¿no? O sea, no se va a dar cuenta. Pero mirar hacia arriba es, ¿recuerdan cuando Jesús fue levantado para poder ver a Jesús en la cruz? Las personas tenían que mirar hacia arriba, ¿sí? Para poderlo ver a Él. Entonces uno tiene que ir con la perspectiva siempre de estar viendo a Cristo, ¿sí? De estar viendo a Jesús. Y yo le digo, durante la semana hay muchas veces que a mí me ayuda poder ver a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque muchas veces a veces yo digo, uy, no, pero es que a mí esto se incomoda, me incomoda horrible, pero es que esta persona, ¿por qué me pide esto? Pero es que no sé qué, pero es que Señor, o sea, ya esto y ahora, ¿sí? Y entonces yo cojo y como que el Señor me dice, mira a la cruz. Yo digo, ¿qué tal que el Señor se hubiera puesto en estas que yo estoy con el Señor diciéndole, pero a ver, Señor, o sea, yo ya vine, dejé mi trono, estuve 30 años aquí con él y fuera de eso tengo que... Entonces, como que cuando yo veo eso y empiezo a entender más profundamente lo que yo les decía, ¿qué fue lo que sucedió ahí en la cruz? Yo digo, no, Señor, definitivamente yo voy a cambiar mi actitud y yo necesito dar más, incluso más de lo que yo creo que me están pidiendo aquí. Sí, es una forma en la que el Señor me ayuda a pasar a veces muchas cosas y por eso necesitamos poner nuestros ojos en Él. Y lo otro, que en parte nos lo decía Nicolás esta mañana, que él decía, si no hubiera sido por la pasión que el Señor tenía, Él no habría podido pasar por la cruz. Y sí, y hay un versículo mm, que dice que el Señor puso sus ojos en la gloria venidera, ¿sí? Para poder pasar la cruz. Es decir, Él no se quedó solamente diciendo, mañana me van a crucificar, mañana, mejor dicho, hasta aquí ya se llegó la hora, no. Él, en ese momento, en los momentos más difíciles, Él puso su mirada en la gloria que venía, ¿sí? Entonces, cada cosa que yo vivo aquí, yo necesito pensar, ¿esto va a trascender a la eternidad? Si eso no va a trascender a la eternidad, esto es algo desechable que se queda aquí, ¿sí? Y por eso es que, digamos, Nicolás decía, él no vino a, por acumular cosas en la tierra, ¿sí? Él tenía su mirada puesta en lo eterno. Entonces, cuando yo estoy viviendo una vida de resurrección, yo estoy poniendo mi mirada en lo eterno, ¿sí? No solamente aquí en lo temporal. Y cualquier dificultad que yo esté pasando, ¿sí? Yo tengo que mirar más allá, Señor. ¿Qué es lo que tú estás formando en mí? ¿Qué es lo que tú estás sacando de mí al permitirme vivir esto? ¿Qué es lo que le da propósito a esto, Señor? Y a eso es lo que yo le voy a apuntar, ¿sí? Entonces, ese es el poner la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Y después, el remate en esta versión dice lo siguiente, ¿sí? Dice, Él mira las cosas, no, perdón, mira hacia arriba y estate atento a lo que sucede alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Míralo a Él, mira las cosas desde su perspectiva. Y cuando ¿ustedes saben qué es perspectiva? ¿Sí saben qué es perspectiva? Bueno, les voy a leer y dice, apreciar desde cierta distancia. Necesitamos retirarnos un poco para poder apreciar las cosas. Es decir, a veces cuando estamos tan cerca de algo, nosotros no podemos ver toda, digamos, el conjunto de lo que está sucediendo. Y entonces cuando el Señor nos está diciendo acá que miremos las cosas desde su perspectiva, ¿qué cree que le está diciendo allí? Es
ven, párate aquí al lado mío y desde aquí, desde donde yo estoy, mira eso que tú estás creyendo entender, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? De alguna manera, yo no puedo entender cuál es la perspectiva del Señor, de Jesús, si yo estoy tan inmersa en el mundo. O sea, si yo estoy haciendo del mundo y de la corriente del mundo algo casi que es parte de mí. Es decir, es como una prenda que yo me estoy poniendo, está tan encima mío que yo no puedo ver desde la perspectiva de Él. Yo necesito separarme y por eso es que el Señor dice, sed santos como yo soy santo, porque Él necesita que nos apartemos de ciertas costumbres, ciertas amistades, ciertas relaciones, ciertos patrones, ¿sí? De pensamiento, ciertos hábitos, para que entonces tú puedas ver desde su perspectiva, ¿sí? Porque muchas veces tú estás a veces en una relación y estás tan inmerso en eso que uno dice, pero es que yo no le veo nada de malo. ¿Sí? No, apártate un poco para que puedas tener perspectiva, ¿sí? Y entonces ahí vas a poder ver lo que Jesús está viendo. Ahí vas a poder entender lo que la palabra está diciendo al respecto de eso que tú estás viviendo. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo porque pues hemos estado hablando de mucho texto y ahorita vamos a tener mucho texto. Entonces quise combinar la presentación con algunas imágenes para que no nos cansemos tanto y podamos mantener siempre, quedar absortos con la palabra, no con otra cosa. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente y a la siguiente. Ahí, listo. ¿Quién creen ustedes que es esto? Un tejado, listo. Vamos a la siguiente. ¿Qué creen ustedes que es eso? Unas flores, ok. Listo, la siguiente. ¿Qué piensan ustedes que es eso? Un tejido, ¿qué más? Un pulmón, un sembrado, listo. Y vamos a la siguiente. ¿Y qué creen ustedes que es eso? Un pescado, otro pescado. Ya había otro pescado antes, ok. ¿Qué más? Listo. Ok, vamos a devolvernos a la primera. Y este era un ejercicio para que pudiéramos ver por qué necesitamos perspectiva, ¿sí? La primera imagen son esta imagen o esta foto fue tomada a través de un microscopio, o sea, están viendo. Esas son las escamas del ala de una polilla crepuscular. Sí, facilísimo. Sí, listo. La siguiente, las flores, ¿sí? Son una mancha blanca en el ala de una mariposa Cintarias aurorina. Lógico, ¿verdad? O sea, sí, inconfundible. Mm. Listo, la siguiente, miren que por ahí el pulmón, el famoso pulmón, es una vena del ala de una Cintarias aurorina, de una mariposa. ¿Mm? Entonces, con esto, yo no sé si usted se puede dar cuenta que si usted no tiene perspectiva, va a estar en la olla, ¿sí? O sea, usted se puede estar, y aquí le digo, pues a los que todavía están solteros, se puede estar casando con, mejor dicho, por allá un centauro y no se está dando cuenta, ¿sí? Puede estar tomando un trabajo, cambiándose, mudándose de ciudad, o sea, cogiendo
cuando usted no tiene ni idea de con qué se está enfrentando en realidad, ¿sí? Y la última es son escamas de la polilla Argema miltrei. ¿Mm? ¿Listo? Entonces uno puede estar pensando que está en un bosque, uno puede estar pensando que eso es una flor, ¿sí? Uno puede estar pensando que eso es un pulmón y realmente lo estás tratando como tal, pero no tiene nada que ver, ¿sí? Estás dirigiéndote y corrigiendo cosas en tu hijo cuando realmente lo que necesita es otra cosa, que le corrijas otra cosa. Por eso necesitamos perspectiva de Dios. Y Él está diciendo, listo. Ahora, entremos otra vez en todo el capítulo, ¿se acuerdan? Porque vamos es a tratar el guardarropa del cielo. Yo no me puedo poner la ropa del cielo si yo no tengo esto claro, si yo no tengo una vida de resurrección, porque me estoy vistiendo como si fuera resucitada cuando realmente no lo soy. Y eso hace mucho daño, ¿sí? O sea, cuando empezamos a hacer cosas externas, pero realmente tenemos espíritu de muertos por dentro. Por allá, no sé si les suena esto a un versículo en Apocalipsis con alguna iglesia. Bueno, ahí vamos entendiendo mucho más otros versículos. Mire cómo cuando uno estudia la palabra y la desglosa, todos los otros versículos también empiezan a encajar. Listo. Vamos entonces a los versículos 3 y 4 de Colosenses. Y dice así, tu vieja vida está muerta, tu vieja vida está muerta. Tu nueva vida, que es tu vida real, aunque invisible para los espectadores, está con Cristo en Dios. Él es tu vida. Cuando Cristo, tu vida real, recuérdalo, aparezca de nuevo en esta tierra, tú también aparecerás. El tú real, el tú glorioso. ¿Sí? Entonces, mire qué belleza esa forma ya de poderlo entender. Nuestro yo real es invisible a las personas. ¿Sí? Pero hay un yo interno que el Señor está ya puliendo, que el Señor está ya trabajando, ¿sí? Que el Señor está ya sacándole brillo, desempañando, ¿sí? Él está haciendo eso con su palabra. Él nos está purificando. Y Él es nuestra vida. No sé si usted recuerda hay un por ahí por internet diciendo que, o sea, los peces sin el agua se mueren, los pájaros pues sin el aire y esto también, y el hombre sin Dios también muere, porque nosotros tenemos el aliento de Él, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Una vida de resurrección es cuando Dios se convierte en mi vida, ¿sí? O sea, todo gira alrededor de Él. Él es, o sea, al quien yo le consulto, Él es el que me inspira, es el que va adelante, Él es el que me dirige, ¿sí? Él es el que tiene la última palabra en todo lo que yo hago, ¿sí? Eso es una vida de resurrección. Y cuando Él venga, entonces, se acuerdan que la palabra dice que vamos a ser glorificados, o sea, vamos a tener un cuerpo glorioso. Este se queda. Si nosotros si nosotros hemos muerto, el Señor va a resucitar un cuerpo glorioso. Y si no hemos muerto aún, pues vamos a ser transformados. Porque cuando Él aparezca, entonces mi nuevo yo también va a revelarse allí. Ese en el que yo estoy trabajando día a día, ¿sí? Entonces, miren que sí importa lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, ¿sí? No es que cuando el Señor venga, no, pues yo ya voy a estar allá, mejor dicho,
con mi condición física pues perfecta o condición espiritual perfecta. No, lo que yo estoy haciendo aquí suma para ese día, ¿sí? No, no podemos seguir con el pensamiento de que, pues yo ya soy salvo, ¿sí? Y pues un pecado que otro, pues el Señor entenderá. Y en fin, pues Él va a venir y ese día ya todo esto quedará atrás, ¿sí? Pero lo que yo haya hecho con ese yo glorioso, de alguna manera se va a ver en ese momento. Entonces, sí suma o resta lo que nosotros hagamos aquí todos los días de nuestra vida, aunque seamos cristianos, aunque hayamos hecho una oración de entrega y aunque seamos salvos y el Espíritu de Dios viva en nosotros, esto cuenta. Listo. La siguiente, por favor, dice en Colosenses 3 del 5 al 8. Dice, y eso significa, o sea, lo que estábamos hablando anteriormente de nuestro glorioso yo y cuando Él regrese. Entonces dice, eso significa matar todo lo relacionado con ese mundo de muerte. ¿Sí? Estábamos hablando de vida de resurrección, que si no la estábamos tomando en serio, ¿qué significa eso? Es matar todo lo relacionado con ese mundo de muerte, con ese modo, perdón, ese modo de muerte. La promiscuidad sexual, la impureza, la lujuria, hacer lo que te apetece cuando te apetece y agarrar lo que te atrae. Entonces es que esto es muy chévere, mire, cuando uno está leyendo la palabra y le está sacando el jugo. Entonces uno va, ¿no? La promiscuidad sexual, entonces uno dice, check. La impureza, check. La lujuria, check. Hacer lo que te apetece, pe, pe. Agarrar lo que te atrae, pe. Y después uno se va al sermón del monte, ¿no? Y dice la promiscuidad sexual, y el Señor dice, es que no es necesario que tú tengas un contacto sexual físico con la persona, con que solamente lo hayas pensado. Entonces uno empieza como, bueno, sigamos, ¿sí? ¿Verdad? Porque tenemos que entender que la naturaleza del ser humano es corrupta. Esa es mi naturaleza. Y mientras yo no tenga eso presente, yo voy a empezar a actuar como si yo estuviera viendo lo que les dije ahorita, bosquecitos, florecitas, sembraditos, cuando realmente lo que yo tengo allá es una naturaleza pecaminosa que necesita un tratamiento que solamente Dios le puede dar. No puede ser a punta de ejercicios de fuerza de voluntad o de ascéticos, que lo vamos a ver, es otra de las palabritas que viene por ahí en la versión original, que es como esa perfección espiritual, a punto de congregarme los domingos, de leer un versículo cada mañana, de asistir al ayuno al menos una vez a la semana y dar mis diezmos. Yo voy a controlar mi naturaleza pecaminosa. No es así. ¿Sí? Yo necesito, ¿qué? Dice allí, matar. ¿Sí? Diga conmigo, matar todo lo relacionado con ese modo de muerte, con esa forma de vida que trae muerte, muerte, muerte. Entonces dice, hacer lo que te apetece, agarrar lo que te atrae. Creo que esto es un poquito más descriptivo y con eso nos vamos identificando. Esa es una vida modelada por las cosas y los sentimientos en lugar de por Dios. ¿Tienes una vida modelada por las cosas y los sentimientos? Moldeada, sí, moldeada por las cosas y los sentimientos. O sea, yo hoy siento ganas de ir al ayuno. Usted no sabe cuántas veces yo he estado en el ayuno sin ganas, ¿sí? En el tiempo de intercesión. Y uno dice, 3 horas, 3 horas. Entonces yo miro a la cruz y digo, no, Señor,
yo me levanto, espera, 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 porque es que si yo sé que yo no mato eso en el momento, luego voy a tener un monstruo más grande, más poderoso, ¿sí? Como dice la pastora, es que los elefantes se nacen pequeños, ¿sí? Yo tenía una palmera en mi casa cuando vivía en Medellín, que estaba pequeñita, así como así, y le dio piojo, yo no sé qué le dio porque no soy muy jardinera, y el jardinero llegó y me dijo, mira, o sea, podemos tratar de hacerle todo lo posible para salvarla o podemos coger ahorita una carretilla, una pala, sacarla y llevárnosla y botarla. Pero si cuando falla todo eso que hemos tratado de hacer para salvarla, ella va a estar así de grande y usted le va a tocar llamar a un camión. Entonces yo le dije, no, saquémosla ya. Y hay cosas que nosotros tenemos que actuar de esa manera y decir, Señor, no más, yo no voy a seguir más dándole a esto, no voy a seguir invirtiéndole más a esto, ¿sí? A tratar de ser testarudo con algo que tú me has dicho, no, déjalo morir, ¿sí? Porque si no, después nos va a tocar llamar un camión, o sea, no va a ser con una palita, con una oración, con la consecuencia va a ser más grande. Listo. Después dice, es por este tipo de cosas que Dios está a punto de estallar de ira. Eso suena un poco como más, y no, que le digan a uno, eh, porque la ira de Dios está bajo los hijos de desobediencia. Uno dice, ay, sí, terrible. Pero cuando uno le dice, es por este tipo de cosas que Dios está a punto de estallar de ira, usted entiende mejor, porque usted ha estado a punto de estallar de ira, ¿sí? Y si usted quiere conocer la ira de Dios, mire lo que le pasó a Jesús en la cruz. Ahí se descargó toda la ira de Dios. Entonces, por eso es que nosotros también necesitamos, ¿sí? No andar así en la vida, ¿sí? Sino mirando a Jesús. Sí. El Señor desata la ira sobre el pecado. Y ahorita vamos a ver una ilustración un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Visual, visual, sí. No hace mucho tiempo que hacías todas estas cosas sin saber nada mejor. O sea, no hace mucho tiempo que tú andabas en promiscuidad sexual y no estoy hablando solamente de el contacto sexual. Estoy hablando de lo que piensas, de lo que alimentas aquí, ¿sí? Hace tiempo estabas en impureza, ¿sí? Hacías lo que te parecía. ¿Ya dejaste de hacer lo que te parecía? ¿Lo que te apetece? Bueno, entonces, hace mucho tiempo hacías estas cosas. ¿Por qué? Porque no sabías hacer nada mejor. Pero ahora lo sabes. Ahora sí sabes lo que es mejor. Ahora el Señor sí se atravesó en ese camino de perdición en tu vida, te rescató y te ha dado la palabra. Ahora sí. Entonces, asegúrate de que todas esas cosas se han ido siempre, para siempre. No por un tiempo, no por un rato, no mientras cuentas hasta 10 y respiras, no, para siempre, ¿sí? El mal genio, entonces miren esta otra lista. El mal genio, la irritabilidad, la mezquindad, la blasfemia, hablar sucio, ¿sí? ¿Todavía estás hablando sucio? ¿Todavía estás en esas conversaciones y, o sea, como que tú miras para otro lado e incluso te ríes de esa forma en la que hablan? Bueno, entonces dejemos hasta ahí, ¿sí? Para que sigamos. Pero miren cómo todo esto hace que uno pueda sacarle jugo a la palabra. Listo. Entonces, en Colosenses 3, ya en el versículo 9 dice, no os mintáis. Y mire que aquí no se refiere necesariamente a que nos estemos mintiendo los unos a los otros.
No se mientan ustedes, no se engañen ustedes. Habéis terminado con esa vieja vida. Es como un conjunto sucio de ropa, ¿sí? O sea, como una pinta, un conjunto de ropa sucia, mal ajustada, inapropiada, desadaptada, que te has quitado y has puesto en el fuego, ¿sí? Mire, no la pone en el cesto de ropa sucia para lavarla y echarle otra usadita más adelante. No, ¿sí? Es en el qué? En el fuego, ¿sí? Y esa ropa, como dice allí, inapropiada, desadaptada, ¿sabe qué es? No sé si a usted le ha pasado, si a usted algo le queda grande, si sus pantalones le quedan grandes, ¿qué le puede pasar a usted cuando va por ahí caminando? ¿Mm? ¿Sí? ¿Y eso en qué lo deja usted? En vergüenza, ¿sí? Y todas esas cositas que leímos ahorita en la lista son prendas que cuando las usamos, tarde o temprano, nos van a dejar en vergüenza. Y entonces, no sé si ya también usted que lee la Biblia, ¿cierto? Que la lee y todo, se da cuenta de que, ¿se acuerda qué pasaba o cuándo era que usaban esto de quemar la ropa en la Biblia? Cuando había lepra, les decían, tienen que quemarla. O sea, no es en la ropa sucia que usted la va a dejar ahí y le va a echar jabón y la va a, mejor dicho, a lavar con agua caliente. No, sí. Entienda que estas cosas, esa listica, y usted puede coger una listica de esas, pasar la mano y ponerla en un espejito, ponerla en su closet, ponerla en un lugar donde usted la tenga visible. Porque es que cuando a uno le dice, no es que el Señor vino a pagar por tus pecados, eso suena como, sí, un costal ahí de muchas cosas, pero cuando usted saca cosa por cosa y le pone nombre, es diferente. ¿M? Y cuando dice que es puesta por fuego, esto me recuerda, y vamos a leer Isaías 64:6, y ya aquí vamos terminando. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, nuestras obras, ¿sí? Son, están infectadas y contaminadas por el pecado. Nosotros necesitamos de la intervención del Señor para cada cosa que hacemos, porque si no, esa cosita que se llama pecado va a estar allí contaminando todo el tiempo. Y la siguiente es una imagen para que usted se dé cuenta de lo impactante que es a lo que nos está llamando el Señor cuando nos dice, mata, deja morir, ¿sí? Em, esa palabra en el griego es necrosis, ¿sí? Esa palabra es una palabra muy fuerte. Viene muerte porque hay falta de flujo sanguíneo. Podemos ir a la siguiente. Eso es impactante. Y hay otras todavía más fuertes, ¿sí? La necrosis es muerte segura. Lo dice la doctora acá. Y es irreversible, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos llama el Señor a hacer con esa lista de cosas, ¿sí? Mal genio, hacer solo lo que te apetece, agarrar lo que te atrae, eh, hablar mal, ¿sí? Hablar sucio, etcétera, etcétera. Coja la listica. Eh, ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, cuando tú traes necrosis, eres intencional, uno dice, yo necesito asfixiar eso. Yo no puedo seguir alimentándolo. Yo no lo puedo seguir consintiendo. Una vez nada más, una vez y ya, ¿sí? No, yo tengo que ir así.
Yo voy a dejar que eso no le llegue más sangre a eso. ¿Y qué toca hacer después de que eso pasa? Amputar. No hay nada. Es irreversible. Ese es el tipo de decisión que nosotros necesitamos tener con el pecado. Ver el pecado con la perspectiva de Dios. No le des más consentimiento, ¿sí? No es que es pequeñito, chiquito, coloradito, más moradito, no. O sea, esto es parte de lo que el Señor está trabajando en mí. Yo quiero que ese yo glorioso, cuando el Señor venga, se manifieste y yo quiero estar bien, pulida, trabajada por Él, ¿sí? Y yo no quiero que esto, y ahí es donde también véalo con este otro significado. Esto es lo que hace el pecado en nuestra vida. Y por eso es que el Señor odia el pecado, ¿sí? Porque Él sabe que tarde o temprano terminaremos en amputación de algo. Entonces, todo esto, como les decía, para entender ese versículo en Colosenses 3, del 12 al 14, que nos habla del guardarropa del cielo. Y es un leproso, no, digamos, no lo trataban nunca cambiándole la ropa, porque ellos sabían que en unos minutos esa ropa iba a estar pegada ahí, contaminada otra vez. Entonces esa no era la solución. No es la solución que usted se siga esforzando, ¿sí? En comportarse como santo, pero no ser santo. En comportarse como piadoso, pero no ser piadoso. No sirve. Es cuestión de tiempo para que esa ropa bonita de saludar, ser amable, sí, de tratar a todos bien, de querer hacer las cosas con buena intención, eso es cuestión de tiempo. Pero cuando nosotros le permitimos al Señor y le decimos, Señor, soy un leproso, mi naturaleza es esta. Yo necesito de ti. Yo necesito ese sacrificio. Yo quiero arrepentirme y yo me voy a arrepentir y yo voy a usar tu palabra porque la palabra es lo que Él usa para limpiarnos. ¿Sí? Y yo voy entonces a pedir una cita ya con el pastor, con la consejería, lo que sea, Señor. Pero yo no voy a seguir consintiendo el pecado en mi vida. ¿Sí? No más, porque sé que eso me lleva a muerte. Y de esa manera es entonces que parte 2, cuando conectemos, vamos a poder usar ese guardarropas del cielo y lo vamos a poder usar con autoridad. Y entonces el Señor se va a glorificar con lo que hacemos. Si nosotros solamente cambiamos de ropa, estamos buscando nuestra gloria. No estamos buscando que Él se glorifique. Solamente estás buscando mejorar tu reputación. Y eso no es lo que el Señor nos está llamando. Entonces, siga estudiando Colosenses 3, utilice las herramientas que hoy aprendió, sáquele jugo a la palabra y vamos a orar.